presidente de una de las dos sociedades que lo organiza y que somos propietarios de 2/3 partes del Congreso, yo tengo que hacer un balance muy positivo. Pero lo más positivo es que en las encuestas que hemos hecho y en los inputs de título personal que recibimos de los asistentes, todo el mundo ha quedado muy satisfecho. Primero por el número de asistentes, casi 3.000, 300 ponencias, 1.000 comunicaciones. Y para mí es un orgullo que haya 130 empresas del sector sanitario o que trabajan una parte de su actividad en el sector sanitario. Creo que no hay ningún congreso en este país que cuente con el apoyo de 130 empresas españolas, multinacionales, solamente de ámbito europeo, y lo mismo empresas de construcción que se dedican a hospitales, que de comunicación, que de tecnologías de la información, todas las farmacéuticas, como digo, tanto multinacionales como españolas, que afortunadamente tenemos, como sabes, una industria farmacéutica muy potente en nuestro país. Luego las de tecnología también estaban todas. Creo que es un foro de encuentro importante. Luego que te lo inaugure el presidente de la comunidad y la presidenta del Congreso de los Diputados en funciones, pues también es un orgullo para nosotros. Nos han apoyado todas las autoridades sanitarias de Galicia, también el Ayuntamiento de Santiago, la Diputación. Entonces, pues creo que en ese aspecto un éxito como foro de encuentro. Y luego, como conocimiento científico, la idea de la innovación y de hacer 6 áreas temáticas relativas a los diferentes aspectos de la innovación, también creo que el contenido de las ponencias y conferencias ha sido bueno. Y después ha sido novedoso en otras experiencias de comunicación y de exposición de innovación, de buenas prácticas que se hacen en el sistema sanitario de nuestro país. Hemos contado también con varios ponentes extranjeros cualificados, una jornada precongresual de éxito, y hemos presentado varios documentos importantes de consenso, de los que han trabajado los socios de SEDISA, junto con otras sociedades científicas en los meses anteriores al Congreso. Entonces, pues claro, aunque parezca bilbaíno presumiendo de ello, pero creo que ha sido un congreso de éxito. Sobre todo me preocupa porque sé que va a ocurrir. Es como que estás yendo hacia el precipicio y sabes que no puedes evitar ir hacia adelante. Todos los partidos políticos de este país, desgraciadamente, cuando han gobernado en una comunidad autónoma y pierden el gobierno, el partido que entra cambia a todos los equipos directivos. A veces está motivado porque muchos de esos directivos son políticos, pero cuando el directivo no es político y es un gestor experto en dirigir empresas sanitarias, sean hospitales o sean centros de salud, y además ocupa un puesto técnico de nivel medio, como son las direcciones de los hospitales y áreas de salud, pues nosotros creemos que ese puesto, esa persona debe ser cesada si no cumple su plan de gestión, si no cumple sus objetivos, si tiene unas cifras económicas y asistenciales ineficientes, pero no por el albur político. Pero como digo, en mi experiencia, por supuesto lo han hecho el PP y el PSOE cuando uno ha sucedido al otro. A veces incluso cuando es el mismo partido pero cambia de consejero, también nos ha ocurrido. Pero ha ocurrido también en otras comunidades autónomas, por ejemplo, con Coalición Canaria en Canarias. Entonces, esa excesiva politización yo creo que es mala para el funcionamiento del sistema y además para los profesionales sanitarios que sufren esos cambios es un descrédito de los políticos que les administran. Tiene que tener siempre, a veces me han preguntado algún consejero si lo que queremos es elegir desde SEDISA los gerentes y directores. No. El consejero o el director general del Servicio de Salud es el que tiene que elegir a sus directivos, porque es el que administra la confianza que le han dado los ciudadanos. Lo que pasa es que tiene que elegir a los preparados técnicamente y hacer una convocatoria pública a la que se puedan presentar diferentes candidatos en condiciones de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, como dice la Constitución, como dice el Estatuto del Funcionario Público, como dice la lógica, aparte de la legislación. Y dentro de eso, que se haga un proceso selectivo con un tribunal
en el que seleccione a los mejores y, por ejemplo, la posibilidad de que proponga una terna ese tribunal y luego ya el consejero de salud elija el más adecuado. O sea, que respetamos el principio de confianza y el principio de discrecionalidad, pero aspiramos al principio de igualdad. Hay 17 modelos de salud y 17 legislaciones, pero si todas cumpliesen el estatuto de la función pública, prácticamente tendrían la guía para poder seguir en una homogeneidad estos principios que te comentaba hace un par de minutos. Un ejemplo muy positivo es Castilla y León, porque está haciendo convocatoria pública de todos sus puestos directivos y en los tribunales estamos representados los directivos. Seamos nosotros o sea otra sociedad, siempre hay un vocal en el tribunal que garantiza una cierta independencia y un rigor a la hora de elegir. Luego hay comunidades que hacen convocatoria pública o que tienen previsto hacerlas, que más o menos también le da un marchamo, por lo menos, de libertad de presentación de los candidatos. Y para nosotros había un ejemplo ideal en Madrid, la Ley de Buen Gobierno, que salió en diciembre del 2011, apoyada por 3 de los 4 partidos políticos de la Asamblea, el cuarto se abstuvo, que para nosotros una ley en la que pudimos intervenir en su redacción y que la apoyaban PP, PSOE y Ciudadanos, y que Podemos también le parecía bien en ciertos aspectos y no se opuso a ella, para nosotros iba a dar un marchamo de credibilidad y era el ejemplo a seguir. ¿Cuál es el problema? Que después de año y medio no se ha desarrollado, no se ha hecho el reglamento y no hemos notado prisas en ponerla en marcha. Entonces nuestra esperanza es que ese modelo Madrid, podemos llamarlo de nombramiento de directivos, que sobre el papel es muy positivo, se pueda extender a otras comunidades y sobre todo como timón, como banderín de enganche, en la próxima legislatura, gobierne quien gobierne en Madrid, la aplique. Yo he trabajado en la privada y en la pública. A mí lo que me desespera es el debate, porque un modelo no es malo o bueno en sí mismo, y que haya un partido que defiende un modelo y otro que lo ataca solamente por el apellido que tiene o por la denominación, no me parece lo positivo. Lo positivo sería medir los resultados, medir el impacto en la salud de los ciudadanos y ver qué modelo era positivo y comparar los diferentes modelos. Digo eso porque a mí particularmente, me parecen vanos, vacíos y además de intereses partidistas los debates que atacan o defienden unos modelos u otros como que es la panacea. Si el gestor es bueno, el modelo es positivo, y si el gestor aplica las ventajas de ese modelo, hará que su centro sea eficiente, que cumpla el plan de gestión, que mejore los resultados en salud de la población asignada a ese centro sanitario, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué pueden aplicar uno y otro? Los presupuestos de la pública son insuficientes y el gestor de la pública lo que busca es cumplir lo mejor posible sus indicadores económicos y asistenciales, sabiendo que ya va a generar un déficit, porque el presupuesto se deriva del histórico de los años anteriores y con el encarecimiento, por ejemplo, de la farmacia o de la tecnología, por la aparición de nuevos fármacos o de nuevas tecnologías, siempre es un presupuesto falso en cuanto a que no es realista y va a ser insuficiente y arrastra un déficit de un año para otro. Y además el objetivo que tiene, como digo, no es el beneficio económico, sino producir más asistencia sanitaria. La sanidad privada lo que busca es producir más asistencia sanitaria por tener cada vez más clientes, pero además para el empresario tiene que buscar un beneficio económico. También le digo que el beneficio económico no es amplio, no es grande. Yo que, como le digo, he trabajado en algún grupo conocido, los márgenes de beneficio son pequeños. No es que ser el dueño de un centro privado te vayas a enriquecer por ley, por narices. Todo es muy complicado y muy complejo, hay que hacer mucho esfuerzo en todos los aspectos para captar clientes y con lo que a veces pagan las compañías tampoco se cubren todos los gastos en algunos procesos.
entonces tiene que rentabilizarlo. Entonces yo diría que el gestor de la privada trabaja con más realismo la cuenta corriente y el gestor de la pública tiene mayor sobrecarga asistencial. Pueden aprender uno del otro, de hecho yo creo que sería bueno conocer los dos sistemas y que el gestor tuviese experiencia de trabajar en los dos sistemas. El presupuesto es insuficiente, hay un problema de solvencia. Encima, si aparece un nuevo fármaco, como fue el caso de la hepatitis o hace años de los antirretrovirales o ahora de los medicamentos para enfermedades raras o para enfermedades oncológicas, te descabalga cualquier presupuesto. Y luego, por otra parte, en las comunidades donde aumenta la población asegurada, donde aumenta la población a cubrir, en las áreas o en hospitales que tienen servicios atrayentes, ese ser un servicio estrella, un servicio atrayente, se vuelve contra la rentabilidad de ese servicio porque va a tener una sobrecarga asistencial más importante y posiblemente va a tener un gasto sanitario que esté por debajo del por encima del presupuesto real asignado. Por tanto, siempre el hacer más y mejor puede también conllevar generar una mayor insolvencia. Debieran tenerla, pero tienen muy poca, porque en un centro privado o en una empresa privada hay una productividad variable, hay un rappel por cumplimiento de objetivos, hay unos márgenes de beneficio que se pueden aplicar a que el profesional que trabaja en esos centros tenga un interés por, además de hacerlo bien, intentar hacer más y mejor porque reciba una satisfacción, digamos, sea de índole económica o sea a veces de índole económica más otros tipos de motivación. Pero la motivación, que debiera ser un elemento importante, y la incentivación en el sistema público está muy disminuida. Es un pequeño porcentaje de sueldo que luego, además, con las firmas de pactos entre las centrales sindicales y las consejerías, los departamentos de recursos humanos lo hacen inviable, porque siempre tienen a firmar algo muy habitual, que es el café con leche para todos. Y con la disculpa de no discriminar, consiguen homogeneizar, pero no incentivar. Entonces, el gestor tiene pocas herramientas que pueda utilizar. Puede utilizar a lo mejor otras incentivaciones en materia de fomento de la docencia, de fomento de la investigación, de facilitación de la asistencia a congresos o a cursos por parte de los profesionales, de en algún caso poderles incentivar con días libres para ir a esas actividades extraasistenciales, pero no tiene las herramientas que debiera tener una empresa de servicios sanitarios, que en el caso de los hospitales públicos de nuestro país son en casi todas las provincias las empresas más grandes y con más presupuesto de esas provincias y de esas ciudades. Creo que salvo Madrid y Barcelona, quizá Bilbao, que tienen empresas privadas más grandes que los hospitales de este país, en el resto de provincias la empresa más grande siempre es el hospital. Fomentarla y facilitarla, pero también saber evaluar. El gestor, desgraciadamente, todavía se utiliza poco las 6 agencias de evaluación de tecnologías sanitarias que hay en este país, y tiene que saber discriminar para saber qué proyectos de investigación pueden ser interesantes per se, pueden ser interesantes por las conclusiones clínico-asistenciales que se deriven de ellos, o a veces, en contraposición, obedecen a intereses de la industria y no a verdaderos intereses asistenciales. Y debe tener las herramientas suficientes para que cuando el profesional de una empresa te viene explicando una nueva tecnología, tenga el criterio suficiente para saber distinguir si esa innovación va a aportar algo, va a aportar una mejora terapéutica o una mejora asistencial importante o no, porque a veces puede no estar preparado para ello. Ese es un ejemplo más del directivo profesional. Un directivo no profesional que le viene el médico diciendo que quiere comprar un PET-TAC de tercera generación para tratar el linfoma sólido no sé qué, si no conoce la jerga sanitaria, le va a saber a chino. Entonces, si es un profesional de la gestión, sea médico o no,
no tiene por qué ser médico, pero si es un profesional de la gestión y conoce el sistema sanitario y el lenguaje sanitario, va a saber discutir de tú a tú con ese profesional para ver si esa innovación es importante. Entonces el gestor tiene que jugar el papel de elegir, el papel de facilitar y el de no equivocarse a la hora de qué implanta en su hospital y qué no. No se ha sabido hasta hace mucho tiempo que, el mal lavado de manos o las infecciones respiratorias que se pueden adquirir por manejo de aparataje, por ejemplo en quirófanos o sobre todo en unidades de cuidados intensivos, causan más muertes y más complicaciones que las propias patologías graves. O sea que las complicaciones intrahospitalarias son más fuertes, de más riesgo para la salud, causan más morbimortalidad que los procesos por los que a veces se acude al hospital. Eso a veces es un ejemplo en una UBI mal gestionada. Entonces yo creo que cuesta trabajo porque no ha habido la costumbre de saber reconocer eso. Y en segundo lugar porque ya se ha empezado a trabajar los temas de seguridad desde hace al menos 10 años en este país, 10-15 años, y los temas de calidad hace 20, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Yo creo que porque te hace reflexionar un poco y te hace analizar, evaluarte, evaluar tu rendimiento, y eso al profesional sanitario le cuesta mucho más, pero afortunadamente se ha avanzado mucho estos años. Yo creo que también se choca con el tema de la medicina defensiva, que ante posibles denuncias por malpraxis o por errores o por temas de seguridad o de complicaciones, el profesional tenga a veces recelo de que pueda generarse problemas, y así como a un jurista le asusta ir a un hospital, a un sanitario le asusta mucho ir al juzgado. Entonces esa medicina defensiva hace que todavía el profesional se resista más a la hora de comunicar posibles errores o posibles deficiencias. Pero como digo, por ejemplo, con los protocolos para lavado de manos, la medición o los programas EPINE y EPIOS para medir la infección hospitalaria, etcétera, lo que se mide permite tomar medidas para mejorar. Entonces, cuando se ha empezado a medir la infección hospitalaria, han bajado las tasas. Por tanto, se ha avanzado mucho en ese aspecto. Y luego yo creo que además de la administración, los gestores, los sanitarios, todas las sociedades científicas estamos muy concienciados en trabajar los temas de seguridad del paciente.